Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Crónicas, capítulo 13. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, para amado Jehová, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, un día más de luz, una oportunidad más para glorificarte, para alabarte, para bendecirte, Padre. Una oportunidad más para pedirte perdón por nuestras faltas, nuestras eh, inseguridades, nuestras imperfecciones. Perdónanos, Padre, por favor, y guíanos en todo momento con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ver las cosas con claridad como tú las haces. Guíanos en cada acción, en cada decisión, para que jamás tomemos en cuenta nuestro propio entendimiento, sino que siempre hagamos las cosas en la manera que tú esperas, Padre, que tú deseas que hagamos las cosas. Líbranos de todo mal y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Te pido todo esto y dejo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para nuestra recopilación. Entonces, en este capítulo, como sabemos en el capítulo anterior, eh, el rey Salomón falleció, por lo tanto, eh, el rey Roboam murió, ¿verdad? Porque Roboam era hijo de Salomón, Salomón murió, entonces Roboam fue quien estaba eh, como rey, ¿verdad? Y Roboam falleció, con el cual tuvo muchos conflictos, Roboam y Jeroboam, como ya sabemos. Y Roboam falleció y fue sepultado en Jerusalén y su hijo Abías ocupó el trono. Entonces, Abías, que estaba en el trono, ¿verdad?, de Jerusalén, en el 18º año del reinado de Jeroboam. O sea, Jeroboam ya tenía 18 años reinando y es cuando Abías entra a ser el rey porque su padre Roboam había fallecido. Él reinó solo durante 3 años, pero fue un rey que demostró que estaba con Dios cuando pasó esta batalla que vamos a leer, a hablar de ella más adelante. Entonces, el nombre de su madre fue Micaías. Dice, en los comienzos del reinado, cuando recién estaba empezando Abías, estalló una guerra entre Judá e Israel. Como saben, ya les expliqué en el capítulo anterior también que Judá y Israel se dividieron. Esto fue porque Salomón eh, hizo cosas que desagradaron ante los ojos de Dios, porque lamentablemente Salomón se alejó de Dios y comenzaron a adorar también estatuas hechas por el hombre. Entonces, esto desagradó a Dios y por eso Dios decidió quitarle a Roboam las 10 tribus y dárselas a Jeroboam. Entonces empezó la guerra, dice, entre Judá e Israel. Judá, dirigida por el rey Abías, y en Israel sabemos que estaba Jeroboam. Entonces, dice, concentró en el campo 400,000 guerreros escogidos contra un doble cantidad de soldados israelitas. Entonces, como sabemos, Abías tenía solamente 2 tribus, ¿verdad? Que es la de Benjamín y la de Judá. Mientras que Jeroboam tenía todas las demás tribus, 10 tribus. Entonces, él tenía, dice, 400,000 guerreros, pero el rey Jeroboam tenía el doble de cantidad, probablemente más de 800,000 guerreros. Entonces, cuando el ejército de Judá llegó al monte Semaraim en los cerros de Efraín, el rey Abías gritó al rey Jeroboam, y en lo que él dice nos demuestra su fe. ¿Y de qué lado estaba? Si estaba con Dios o se había alejado de Dios. Entonces, el rey Abías le grita al rey Jeroboam o al ejército de él:
¿No se dan cuenta que el Señor Dios de Israel prometió en pacto indisoluble que solamente serían reyes de Israel los descendientes de David? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dios había prometido que iban a ser solo descendientes de David, pero siempre y cuando estos sean obedientes a las leyes de Dios. Si ellos eran obedientes a Dios y hacían lo que Él les decía, ¿verdad? Eh, Adorarlo solo a Él, no casarse con otras naciones. Entonces, si ellos eran obedientes a su palabra, pues esto seguiría, porque Dios lo puso bien claro. Seguirán siendo siempre descendientes de David siempre y cuando obedezcan al igual que David. Me amen como David, tengan el corazón de David, ¿verdad? Entonces, ¿era cierto esto? Sí, Dios dijo eso, que solamente serían reyes de Israel los descendientes de David, siempre y cuando sean obedientes. Y eso les dijo también a David, se lo recargó a Salomón. Entonces, luego dice, Jeroboam, rey de ustedes, no es más que un sirviente del hijo de David y un traidor a la causa de su soberano. Bueno, eso es lo que se ve terrenalmente. Pero sabemos que Dios eligió a Jeroboam para que haga eso. Entonces, espiritualmente, Jeroboam simplemente estaba cumpliendo con lo que Dios le había designado. Porque él no pidió tener estas 10 tribus. Fue Dios quien lo escogió y le dio estas 10 tribus y lo puso como rey. Entonces, tampoco esto no es tan cierto sobre que dice que Jeroboam es un traidor, ¿verdad? Claro, ante los ojos de todos ellos es un traidor porque no es el hijo de David, ¿verdad? Digo, no es el hijo de la dinastía de David, no es descendiente de David, pero como sabemos es Dios quien lo puso ahí, entonces tampoco era traidor porque él solamente estaba cumpliendo con los designios de Dios, lo que Dios había hecho, castigando de esa manera los actos de Salomón. Entonces, esto también nos lleva a darnos cuenta que qué importantes son nuestras acciones, no solamente para con nosotros, sino también para las personas que nos rodean, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿verdad? Si somos personas que inculcamos el amor, que aplicamos las leyes y normas de Dios que son basadas en el amor, que somos personas que ponemos a Dios primero, que hacemos su voluntad y que damos amor hacia los demás, eso va a ayudar a que otras personas también sientan ese mismo amor y compasión por las personas que nos rodean a nosotros. Ejemplo, cuando David falleció, ¿verdad? Todos querían mucho a David, amaban a David y por lo tanto querían también a sus hijos, a su familia. Hay personas que lo siguieron hasta el final, pero por amor a David. Entonces, esto nos enseña que si nosotros ponemos a Dios primero y hacemos su voluntad, no solamente nos estamos ayudando a nosotros a tomar decisiones correctas, sino también estamos ayudando a los demás a seguir la voluntad de Dios. Porque nuestras acciones van a hacer que los demás vean y digan, oh, yo también quiero ser como esa persona. Mira qué bien hace, mira cómo pone a Dios primero, mira qué humilde es esa persona, mira cómo ayuda. Yo también quiero ser así, yo también quiero hacer la voluntad de mi Dios. Entonces, con nuestras acciones ayudamos a que otras personas se acerquen a Dios o también hacemos que con nuestras acciones las personas se alejen de Dios. Mira, esta persona dice que es cristiana, pero mira cómo actúa. Mira cómo se comporta. Mira lo que dice. ¿Para eso voy a ir a la iglesia? Mejor no voy, ¿verdad? Entonces, siempre los humanos buscamos a veces pretextos. Entonces, tengamos cuidado nosotros
para lo que hagamos, para hacer que los demás deseen servir a Dios y no alejarse a Dios. Y que nuestras acciones, cuando ponemos a Dios primero y hacemos su voluntad, también estamos bendiciendo a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces, y esto ayuda para que el día que nosotros ya no estemos, ellos también hagan exactamente lo mismo. So, ¿qué quiero decir con todo esto y resumiendo? Cuando ponemos a Dios primero, cuando hacemos su voluntad, no solamente estamos tranquilos porque sabemos que estamos haciendo lo correcto, sino que vienen muchas bendiciones, no solo para nosotros, sino también para las personas que nos rodean, para nuestra familia, para nuestros hijos, hasta para las amistades, para las personas que están, que simplemente nos ven, porque con nuestras acciones podemos ayudar a que esas personas se acerquen más a Dios. Entonces, es importante lo que decimos, es importante lo que hacemos, es importante poner siempre a Dios primero y hacer su voluntad. Y recordemos que todo honor, toda gloria es solo para Él. Cuando alguien nos dice gracias, denle gracias a Dios, porque solo hago su voluntad. Entonces, gracias y gloria para el Dios del cielo, ¿verdad? Para el único y verdadero Dios. No nos olvidemos de esto. Entonces, como vemos, bueno, seguía hablando el rey Abías, ¿verdad? Que, que Jeroboam le dijo, pues es un traidor, pero sabemos que no, porque estaba ante los ojos terrenales, sí, pero él estaba solo haciendo la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Y luego dice, ¿creen ustedes realmente que pueden derrotar al reino del Señor cuyo servidor es descendiente de David? El ejército, entonces, aquí en parte sí tiene razón, porque recordemos que Dios amaba mucho a David y él va a ayudar a las personas que descienden de David siempre y cuando también sean leales a él, ¿verdad? Porque por más hijo del rey David que sea, si no es obediente a Dios, si no está con Dios, si no está cerca a Dios, pues Dios no va a poder ayudarlo. Y eso va también para nosotros. Nosotros, si queremos que Dios nos ayude, tenemos que estar con Él. Tenemos que ser obedientes a sus leyes, a sus normas, que en todo se resume en el amor, porque Dios es amor. Y recordemos siempre que Dios no es religión. Dios es amor. Dios es amor. ¿Y qué nos pide? Los 10 mandamientos los resumió en 2 cosas cuando Jesús vino. Amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Amarlo. ¿Y cómo podemos demostrar que amamos al Dios único y verdadero? Con nuestras acciones. 1, orando en todo momento y pidiendo su ayuda, su guía, para cada día ser mejor, para cada día hacer su voluntad, para cada día demostrarle cuánto lo amamos, saber y reconocernos lo imperfectos que somos y que necesitamos de Él para respirar, para vivir, para tomar decisiones, para hacer las cosas. Necesitamos de Él. Entonces, ponerlo siempre primero antes de cualquier acción o decisión que vayamos a tomar. ¿Qué Él espera de mí? ¿Qué es lo que Él desea que haga? ¿Qué es lo que debo hacer? Pues voy a hacer lo que Él me dice, no lo que yo creo que es conveniente, no lo que yo creo que es mejor, sino lo que Él me pide es lo que tenemos que hacer. Ponerlo a Él primero y hacer su voluntad. Y segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tratar a los demás de la manera que deseamos que nos traten también a nosotros. Ser empáticos, ponernos en los zapatos de la otra persona y no críticos, porque críticos
no nos corresponde a nosotros. Nosotros no estamos para criticar, estamos para amar, estamos para ayudar, porque quien va a juzgar es Jesús cuando venga. Y como sabemos, cada día que pasa estamos más cerca a la venida de Jesús. Así que eso es lo que debemos estar preparados, prepararnos espiritualmente y saber qué es lo que es realmente importante en este mundo. Porque el día que Jesús venga, porque está escrito, así como estuvo escrito que el Mesías iba a venir y llegó y muchos no se dieron cuenta ni siquiera que el Mesías estaba ahí, igual sabemos que Jesús va a regresar y va a regresar pronto. Entonces tenemos que estar alerta como Él nos dice. Él nos dijo antes de irse que no nos dormamos. ¿Qué quiere decir? Que no nos distraigamos con las cosas de este mundo y nos olvidemos de lo que realmente es importante. ¿Qué es realmente importante? Nuestra parte espiritual. Porque ¿qué es más importante? ¿La vida, nuestro cuerpo o la ropa? Pues obviamente la vida, que nos la da Dios. Entonces, demos la importancia, la debida importancia a lo que es cosas de este mundo y a lo que es nuestro Dios verdadero, a quien le debemos absolutamente todo. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra vida diaria debemos darnos tiempo de leer su palabra, de escuchar su palabra, de leerla nosotros, porque si nosotros leemos su palabra, empezaremos a tener una relación más estrecha con nuestro Dios. Entonces es importante que oremos, que leamos su palabra cada día, un pedazo, como estamos haciendo, un capítulo. Aplicar todo lo que vamos aprendiendo en nuestra vida diaria. Ponerlo siempre primero y hacer su voluntad. Entonces, qué importante es que recordemos que es hacer las cosas como Dios nos pide. Porque como dice, si yo quiero que Dios me ayude, necesito estar con Él para poder pedirle mi ayuda. Si estoy lejos de Él, si estoy haciendo lo que me da la gana, si no me importa, y luego voy a pedir, pues Dios no me va a escuchar. Entonces tenemos que pedir, tenemos que regresar a Dios para que Él nos escuche. Con nuestras acciones, con nuestra oración, pidiendo perdón. Él nos va a perdonar porque nos ama. Y luego vivir una vida como la que Dios desea que vivamos. Entonces, qué importante es esto. Si yo estoy haciendo cosas que me alejan de Dios, no esperemos que Dios nos ayude si no estamos haciendo las cosas como Él espera. Necesitamos estar con Él para que Él nos ayude. Y aquí tenemos una muestra. Le dijo el rey Abías: ¿creen ustedes realmente que pueden derrotar al reino del Señor, cuyo servidor es descendiente de David? El ejército de ustedes es 2 veces más grande que el mío, 2 veces más grande. Pero ustedes tienen la maldición de esos becerros de oro que Jeroboam les hizo para que los adoren como a dioses. ¿Se dan cuenta? Y esto es algo que Dios jamás se olvidó y que en todas partes de la lectura del Antiguo Testamento leemos y volvemos a leer el pecado, el gran pecado de Jeroboam de hacer que no solamente él peque, sino que todo el pueblo peque haciendo estos becerros de oro. Y en esto sí tiene mucha razón Abías. El ejército de ustedes es 2 veces más grande, pero ustedes tienen la maldición de esos becerros de oro, ¿verdad? Porque Jeroboam hizo que los adoren. ¿Se dan cuenta? No solamente pecó él, sino que incitó al pueblo a pecar, a alejarse, diciendo, este es Dios, pueden adorarlo. No, Dios no es un becerro, Dios creó ese animal.
Dios es mucho más poderoso y está en el cielo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Después de lo que Dios hizo por él. Lo convirtió en rey. Le dio 10 tribus. No valoró lo que Dios hizo por él. Le dio la espalda. Entonces, estos errores no permitamos nosotros en nuestra vida hacerlos. No le demos jamás la espalda a nuestro Dios. No intentemos adorar imágenes hechas por el hombre, ni aquella que dicen que es María, la Madre de Dios, porque la Madre de Dios, como ya les había dicho, es una mujer como nosotros. Después, adorar a Jesús cuando Jesús está en el cielo y está vivo, no es una imagen. No pueden ponerse a adorar como si yo me pusiera a adorar esta figura. No tiene sentido. Y si a veces pasan cosas que nosotros pedimos, es por nuestra fe, porque la fe es poderosa. Pero estamos poniendo fe en cosas que nos sirven, cosas que es desagradable ante los ojos de Dios. Y cuando Jesús venga, ¿qué vamos a decir? Cuando Jesús venga, ¿cómo vamos a ponernos? Por eso mucha gente, al saber que Jesús va a venir, no se alegra, sino más bien se asustan. Cuando no debemos asustarnos, debemos estar felices, porque ya se va a acabar la maldad, porque ya no va a haber más sufrimiento, ya no más enfermedades, ya no más muerte, ya no más hambre. Pero para eso debemos prepararnos espiritualmente. ¿Cómo? Entregándonos a Dios, pidiendo perdón por nuestras faltas, humillándonos ante Él, pidiéndole que nos guíe y nos ayude con su Espíritu Santo en cada momento, haciendo su voluntad, poniéndolo siempre primero, amando a nuestro prójimo. Eso es lo único que nos pide. Y como Él mismo dice y está escrito, Él jamás nos va a pedir algo que no podamos hacer. Él nos pide eso porque sabe que sí podemos, porque no estamos solos. Ya Jesús nos limpió del pecado y nos dio una oportunidad más de vivir para siempre. Entonces aceptemos ese maravilloso regalo que Jesús nos dio y tratemos de agradecer con nuestras acciones día a día cuánto amamos a nuestro Dios y cuán agradecidos estamos con el hermoso sacrificio que Jesús hizo de limpiarnos del pecado y darnos vida eterna. Entonces, nuestras acciones sí son importantes. Lo que decimos sí es importante. Además le dijo, han descartado a los sacerdotes del Señor y a los levitas y han designado en su lugar a sacerdotes paganos. O sea, cualquiera que quería podía ser sacerdote. Y esto no era algo que Dios había dicho, porque Dios había dicho que el sacerdocio iba a ser solo para los levitas. Entonces, como vemos, Jeroboam se fue alejando de Dios, no solamente creando estos becerros de oro, sino también sacando a todos los sacerdotes y poniendo a cualquiera. Dice, cualquiera que quería hacer, podía hacer. Y eso no es así. Eso no es lo que Dios dijo. No estaban haciendo las cosas como Dios había dicho, que solo los levitas. Estaban haciendo las cosas como mejor les parezca a ellos. Y esto hace, obviamente, que se alejen de Dios. Pero en cuanto a nosotros, dice, Jehová es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Ellos están con Dios. Los sacerdotes nuestros son exclusivamente descendientes de Aarón, tal como Dios lo había dicho, y solo los levitas los ayudan en sus labores. Seguimos con todo cuidado las instrucciones del Señor nuestro Dios. Entonces, ellos sí están siendo obedientes a las instrucciones de Dios. Ellos sí están siendo obedientes a lo que Dios les pide. Ellos sí están poniendo a Dios primero. Entonces, tan fácil les pregunto,
¿Quién va a ganar esta guerra? ¿Ellos que tienen solo 200 hombres? ¿O 400 hombres, perdón? ¿O los otros que tienen más de 800,000 hombres? ¿O los que tienen solo 400,000 hombres? Por lógica, va a ganar el que tiene más. Es el doble. Los va a destruir. Porque para esto también Jeroboam, siendo bastante astuto, secretamente, dice, había enviado parte de su ejército a la parte detrás de los hombres de Judá para darles una emboscada, de tal manera que quedaron cercados por el frente y por la retaguardia. Entonces tenían soldados de Jeroboam tanto delante como por atrás. Iba a ser una masacre. Solo tenían que acercarlos y destruirlos, ¿verdad? Pero, como sabemos, él no estaba solo. Y estas palabras Dios escuchó. ¿Qué más dice? Los de Judá clamaron al Señor pidiendo misericordia. Entonces los del rey Abías comenzaron a clamar al Señor pidiendo misericordia. Los sacerdotes tocaron las trompetas y los soldados de Judá comenzaron a gritar. Y a medida que gritaban, Dios, valiéndose del rey Abías y los hombres de Judá, varió el curso de la batalla contra el rey Jeroboam y el ejército de Israel, y mataron aquel día 500,000 de los mejores soldados de Israel. Entonces Dios estaba con Judá, con el rey Abías, porque Dios varió el curso de la batalla contra el rey Jeroboam y el ejército de Israel. Y así fue que mataron a 500,000 de los mejores soldados, como Jehová hizo que se voltearan, dice, que el curso varíe de la batalla y se vaya contra Jeroboam. Entonces al final, de modo que Judá, descansando en la seguridad del Señor Dios de sus padres, derrotó a Israel y persiguió a las tropas del rey Jeroboam y tomó algunas de sus ciudades. Entonces Judá, siendo más pequeña y teniendo solo 2 tribus, teniendo solamente la mitad de los soldados, le ganó. ¿Por qué? Porque estaban con Dios, porque Dios, Jehová Dios, estaba con ellos. No estaban solos. Mientras que los otros, por haberse alejado de Dios, por haber adorado ídolos, Dios los destruyó. ¿Se dan cuenta? Si nosotros estamos con Dios y somos obedientes, Dios nos protegerá, nos guiará. Pero si nos alejamos de Dios y tomamos nuestras propias decisiones, no esperemos que Él nos ayude cuando nosotros mismos con nuestras acciones nos estamos alejando. De ahí que vuelvo y repito, qué importante es lo que hacemos y lo que decimos, que nada de lo que hagamos o digamos sea desagradable ante los ojos de Dios, que siempre hagamos su voluntad y que lo pongamos primero. Así tendremos la certeza y seguridad que Dios está con nosotros y que nos va a ayudar en cada momento. Y así Abías, rey de Judá, crecía en poder. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Y su biografía completa y sus discursos se encuentran registrados en la historia de Judá, escrita por el profeta Iddo. Y hasta acá, amigos, llegó nuestro final de nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado, que tengan un maravilloso día. Y si tienen preguntas, ya saben, por favor, pónganlas en sus comentarios de Facebook. Que tengan un maravilloso día, que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.